¿Por qué, primos? Porque hemos estado preguntándonos qué pasó con la comisión que estaba investigando el fraude en las últimas elecciones y no sabíamos nada, ¿correcto? Ya por fin se dio a luz el tema y quién mejor que César Viñolo nos pueda explicar un poco de qué se trata y a dónde vamos, ¿no? César, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo ves el tema de este informe? Este informe dista mucho de lo que se había dicho en un preinforme, el informe de la Comisión Investigadora sobre el Proceso Electoral confirma lo que se vino denunciando a través de los medios de comunicación social, donde se está solicitando la acusación constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la acusación constitucional contra el ex fiscal de la Nación y la denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El informe se basa en que ha habido una serie de irregularidades en todo el proceso electoral, empezando con la lista para la presidencia de la República de Perú Libre, donde fue desembarcado Cerrón por los antecedentes que tenía. Segundo, las irregularidades en el caso de Dina Boluarte. Tercero, en la declaración jurada donde omitió la empresa chotana el señor Castillo. Los muertos que resucitaron y fueron a votar. Las medidas dadas para que la gente de la tercera edad vaya a los centros de votación a partir de las 8 de la mañana y que originó que las mesas recién se instalen a las 10 u 11 de la mañana. El horario que se redujo a 8 de la noche para presentar las tachas y entre otras irregularidades es lo que ha encontrado la comisión investigadora del proceso electoral de las elecciones del año pasado. Eso ya ha sido remitido a la presidenta del Congreso. Se supone que debió verse el día de ayer, pero el día de ayer están más abocados en el Pleno en hablar sobre el yunque y el torito de Pucará. Eran cerca de las 10 de la noche y el debate del Pleno se centró entre el yunque como bebida nacional y el torito de Pucará. Esa es la triste realidad de un Congreso, sinceramente, que avergüenza. Mientras el país se cae a pedazos, mientras la gente está haciendo cola por el GLP, mientras el precio de la gasolina se dispara, mientras salen los audios que comprometen a todo el gobierno, simplemente estos padres de la patria se dedican a eso. Ahora, esta decisión o el entregar esta información, ¿qué esperanza nos abre con relación al tema de la verdad? Porque mira, acá en Lurín hubo una denuncia, también una Eh, grabación del tema del Jurado el Nacional. problema radica, el problema radica en que hay congresistas que están involucrados directamente en un cogobierno con el señor Castillo y compañía. Lo ideal, lo correcto, lo dable, lo justo es lograr los 66 votos y acusarlo constitucionalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a la ex fiscal de la Nación, ¿no? Ahora el problema es que si el Ministerio Público quiere actuar o no quiere actuar. De acuerdo a la ley orgánica, el Ministerio Público estaba en el deber y en la obligación de actuar ipso facto el mismo día del proceso electoral y levantar las actas respectivas y denunciar a los involucrados. Pero pareciera que el Ministerio Público está a disposición del Poder Ejecutivo y fíjate todo lo que ha pasado, ¿no? Inclusive en el caso concreto mío de la denuncia contra el señor Castillo, la fiscal por decoro se ha inhibido hace más de una semana. Ha transcurrido una semana y al día de hoy no se me notifica y se me dice quién es el nuevo juez. Y por otro lado, en el caso concreto de la acusación constitucional contra el señor Castillo, ahora pone como abogado a Palomino Manchego en lugar del doctor Pachas y es el que ha enviado una solicitud para participar en las audiencias
sobre la acusación constitucional. La subcomisión de acusaciones constitucionales ha sido muy clara. Los denunciantes, que son Lourdes Flores Nano, Hugo Guerra, Fernán Altuve, Ángel Delgado, el canciller Francisco Tudela y yo, de acuerdo al informe, tenemos que presentarnos sí o sí en el Congreso de la República conjuntamente con el señor Castillo y o su abogado. En este caso, la prerrogativa constitucional lo faculta al señor Castillo nombrar al abogado y que asiste el abogado. Lo que sí no me parece correcto es que se invite al conductor de la CNN en español, Fernando de Rincón, para que dé su declaración, ¿no? O sea, es increíble. Eso sí es realmente no risible, sino que es un escándalo, ¿no? Nosotros hemos planteado, hemos fijado una posición. En la subcomisión de acusaciones constitucionales, el día que nos presentemos, vamos a exigir visualizar en pantalla gigante en el Congreso de la República cuando el señor Castillo claramente dice, es un clamor popular otorgarle salida al mar a Bolivia. Primero, no existe ningún clamor popular. Segundo, que eso se va a decidir a través de un referéndum. Al decidirlo a través de un referéndum, el presidente está cometiendo una infracción constitucional porque eso no está estipulado en la Carta Magna. Tercero, se ampara en lo que hizo Fujimori y después fue ratificado por el doctor Alan García. En el caso del expresidente Fujimori y en el caso del expresidente Alan García, ellos dieron una concesión para que usufructe Bolivia a través de un puerto en hilo. Como no hicieron eso los bolivianos, ese convenio bilateral quedó ahí. Una cosa es un convenio bilateral, una cosa es una concesión y otra cosa muy diferente es otorgarle salida al mar a Bolivia. Segundo, todos recordaremos, o basta revisar los diarios de aquella época, ni Alan García ni Fujimori hicieron ningún referéndum supuestamente por un clamor popular para darle salida al mar a Bolivia. Tercero, esto se ampara en las declaraciones dadas por Castillo en Bolivia cuando trató de mover a los bolivianos diciéndoles que le iba a dar una salida al mar. Perfecto. Eso lo puedo decir en Bolivia como ciudadano peruano, pero como presidente de la República, que representa a los casi 34 millones de peruanos, el presidente no puede decir eso, porque eso trajo como consecuencia que el presidente de la Cámara de Diputados boliviana felicite la posición del señor Castillo. Ahora, esto se ampara en el plan de gobierno de Perú Libre, donde quieren cambiar el nombre de República del Perú por República Plurinacional de Bolivia, sumado a lo que ha hecho esta congresista en la ciudad de Tacna al pretender modificar la bandera nacional. Así que basta simplemente armar el rompecabezas y ver la jugada del señor Castillo para congraciarse con Bolivia y con Venezuela. Y además, te pregunto, ¿tú crees que hemos recuperado a los congresistas de Acción Popular que han dicho que van a denunciar a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC? No, ese ha sido un problema interno porque ha habido elecciones internas donde se les ha prohibido votar por X razones. Pero hay que recordar que el día anterior el fiscal de la Nación ha prohibido la salida del país de 6 congresistas de la República. Un hecho sin precedentes en la historia republicana, que el Ministerio Público pida el impedimento de salida de los congresistas. Vuelvo a repetir lo que te he venido diciendo tiempo atrás. Acá lo que tenemos son organizaciones políticas. Alguna vez en el Perú tuvimos partidos políticos como el Partido Popular Cristiano, como el APRA, como lo que era la Izquierda Unida, que se agruparon todos, inclusive
el mismo Partido Popular Cristiano, entre otros partidos. Pero ahora tenemos organizaciones políticas donde la ideología política no cuenta y simplemente son clubes de amigos donde aportan un diezmo para lograr un escaño en el Congreso de la República. Y es lo mismo que pretenden ahora con silvestres y aventureros alcaldes, ya sea distritales o provinciales, porque fíjate la calidad de candidatos que hay para las diferentes municipalidades. Hasta el día de hoy, ni tú ni yo, ni la gente que nos está escuchando, ha salido algún candidato a la alcaldía de Lima o a la alcaldía distrital tratando de defender lo esencial, lo básico, lo primordial, que es la patria, que es la democracia, que es el Estado de Derecho. Y por otro lado, ninguno hemos escuchado que han tratado de defender a los automovilistas con el abuso que vienen cometiendo las grúas, que es un delito, porque no hay derecho que una grúa se lleve tu carro de la manera que se lo está llevando, porque no tiene ningún amparo, ni constitucional, ni legal, ni jurídico. En buen romance es robo, es hurto, es apropiación ilícita, porque para que la policía o para que la municipalidad intervenga un automóvil y el automóvil sea llevado al depósito, tiene necesariamente, de acuerdo al Código de Tránsito, contar con el apoyo de la policía. Y todos vemos que las grúas municipales se pasean por todos los distritos levantando carros sin ningún policía. Así que eso es un delito, pero ningún candidato dice una sola palabra. ¿Por qué? Porque me imagino yo que utilizan esto como la caja chica de los municipios. ¿Por qué es tan difícil, considerando la gravedad por la que está pasando el país, que los políticos a nivel nacional no obtengan una unidad de representación, de salvación del país? O sea, ¿por qué tenemos que ver, por ejemplo, marchas donde salen los candidatos con N cantidad de carros, gente, motos, etcétera, y cuando se trata de luchar por el país no van? O sea, ¿por qué ese desinterés? ¿Por qué ese descuido de parte de los peruanos en ese sentido y los candidatos a los distritos, no? El problema radica, querido Eduardo, que el pueblo, la masa, la gente pensante ya está harta de esta situación política. Dentro de poco vamos a cumplir casi un año de gobierno del señor Castillo y estamos peor que antes. Y como tú hablas de políticos, discúlpame, pero ni con lupa, ni sacándose la tinca, encontramos políticos. Porque ¿dónde están los políticos? Políticos eran los que habían antes. Políticos eran aquellos que preparaban comunicados, memoriales y en conjunto los suscribían, los firmaban y presionaban. Pero ahora nada de eso vemos. Por ejemplo, todos hemos expectado los Vladi videos y cómo cayó Montesinos y cómo cayó el gobierno del señor Fujimori. Eso fue en un día, cuando salió Olivera con esos videos. Fíjate los audios que estamos escuchando todos los días a través de Willax. Veamos toda la cantidad o todo el rosario de denuncias que tiene el señor Castillo. Por ejemplo, ya se olvidaron del posgrado del magíster de la esposa del presidente de la República. ¿En qué quedó eso? Uh -huh. Se movieron un poco las aguas y esa es su historia. Así no se puede manejar un país. La pena que hay que en el Perú no tenemos clase política, no tenemos políticos, no tenemos partidos políticos. Estamos a la buena de Dios. Ese es el problema mayúsculo que hay. Porque si realmente tuviéramos líderes políticos, fundadores y representantes de partidos políticos con una férrea ideología política, nada de lo que está sucediendo hoy en día se podría llevar a cabo porque tanto delincuente político ya estaría preso. Pero no pasa nada. Por ejemplo, con la cantidad de audios, ¿qué cosa ha hecho el Ministerio Público? Fíjate a la alcaldesa de Villa María del Triunfo
cómo No, es invitada al Congreso y la actitud en que toma esta mujer. Levantar la voz en pleno hemiciclo Porras Barrenechea, maltratar a los periodistas, mejor dicho, maltratar a los congresistas y salir de esa forma insolente, y después que la señora Milagro Leiva le entreviste en su programa y diga todo lo que ha dicho, que tuvo una familiaridad o una amistad con el señor Bruno Pacheco, porque el señor Bruno Pacheco era un excelente maestro y sabía mucho en matemáticas. Claro que sabía de matemáticas, el único problema que sabía era sumar y multiplicar en beneficio personal suyo. Y hablando de Bruno Pacheco, en el caso concreto de él, el señor Sagasti ha cometido un delito. El señor Sagasti, el día 26 de julio, cambió el perfil así del es. candidato, del jefe de la Secretaría General del Despacho Presidencial, y bastaba que el presidente de la República lo nombre. No interesaba si sabía escribir o no sabía escribir. No interesaba si había acabado el nido y le habían puesto su estrellita en la frente. No interesaba nada. Bastaba que sea nombrado por el presidente de la República. Al bajarse esta valla de los requisitos del perfil del secretario general del despacho presidencial, oh maravilla, al día siguiente se publica la norma en el diario oficial del peruano. Y acá viene otro hincapié. Esa norma se ampara una serie de informes de las oficinas de administración, recursos humanos, asesoría jurídica. Todo eso se pudo hacer en 24 horas. ¿Tuvo el señor Sagasti la voluntad de hacer eso en 24 horas? Si ya se estaba yendo a su casa, ¿había necesidad que haga eso el señor Sagasti? Simplemente acá hubo un complot entre Castillo y Sagasti, modificar la valla del perfil para el secretario general, y el señor Pacheco asuma el cargo de secretario general con la autorización, con la venia, con el nombramiento del señor Castillo. Sabemos en qué ha terminado el señor Pacheco. Habría que ser muy ingenuo para pensar que el señor Castillo no sabía nada. Claro, eso por un lado. Ahora, César, ¿tú crees que el APRA ha muerto? El APRA no existe, Eduardo. El APRA de Alan García, el APRA de Víctor Raúl Aya de la Torre no existe. Hay chispazos con Jorge del Castillo, hay chispazos con Nilda Vilches, con Lucho González Posada, con Mulder, pero más no hay. Fíjate, por ejemplo, al día de hoy, nadie ha escuchado, nadie ha visto quién va a postular a la alcaldía de Lima por el Partido Aprista Peruano o a las alcaldías distritales. Y eso, que ni tú ni yo somos apristas, estamos hablando simplemente de la historia política del Perú. Ni tú ni yo hemos escuchado los candidatos del Partido Popular Cristiano a la Municipalidad de Lima o a las municipalidades distritales. Ahí te das cuenta cómo está la situación del país. Y en el caso de Acción Popular, pensando en la Acción Popular de lo que era alguna vez o de lo que fue alguna vez, tampoco hemos escuchado candidatos. Y Ujú. tenemos el antecedente que en el último proceso electoral para las elecciones municipales y regionales, los candidatos de Acción Popular fueron candidatos invitados. No olvidemos que Muñoz en la Municipalidad de Lima era candidato invitado, que después tuvo que renunciar a la invitación que le había dado Acción Popular. Entonces, vuelvo a repetirte, ideología política no existe. Simplemente son aventureros silvestres que se lanzan a la arena política para usufructuar, para ver su interés personal. El interés nacional, el interés del vecindario, el interés del barrio no les interesa. Claro, te lo decía por lo siguiente. Estamos considerando que es el país el que se está jugando, el Perú, que se está jugando, digamos, la vida. ¿Por qué no podríamos nosotros, de existir todavía, ¿no? Pedirle al APRA que ponga pues personeros en todos los lugares, lo mismo el PPC, ¿no? Y los partidos que quieran, ¿para qué? Para asegurar que haya limpieza, porque un tema que es crucial es que en las actas, en el fraude, porque estoy seguro que hubo fraude, se vio que, por ejemplo, habían actas escritas a máquina. O sea, ¿dónde se hizo eso? O sea,
¿Quién hizo eso? O sea, estas cosas definitivamente no pueden pasar. ¿Y pasaron por qué? Porque en realidad se permitió. O sea, tiene que haber una especie de control estricto y hay que estar todos los peruanos buscando, digamos, defendiendo al país en todas las mesas que se puedan, ¿no? Querido Eduardo, se puede tener toda la voluntad del mundo. Podemos tener personeros santificados. Esos personeros pueden trabajar al milímetro para que el acta se respete y el acta se mantenga. Eso fue lo que pasó en el último proceso electoral. Pero fíjate, a la hora que esto va a las instancias respectivas, ya sea el jurado electoral especial o ya sea el Jurado Nacional de Elecciones, o se inicie la acción ante el Ministerio Público, simple y sencillamente no son tomados en cuenta. Ese es el problema mayúsculo. O sea, pensemos hipotéticamente que tengamos gente de Acción Popular, del PPC, del APRA, de lo que era antes la Izquierda Unida, con sólidos principios morales, éticos y con una pues ideología política infranqueable. Perfecto. Pensemos que postulan, va a ganar el lápiz. Quieras o no, va a ganar el lápiz. Por una simple razón. Mientras el presidente del Jurado Nacional de Elecciones siga ahí, mientras el señor Crobeto siga ahí, mientras el Ministerio Público no actúe dentro de los parámetros constitucionales, el día del domingo del mes de octubre que vamos a ir a votar, aunque votes tú por A, va a salir elegido B, porque esa es la política impuesta, eso es lo que pretende este gobierno con las autoridades del Ministerio Público, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Podemos tener toda la voluntad del mundo, podemos ver matemáticamente, de acuerdo a las estadísticas, que primero está tal candidato, pero a la hora de la hora aparece un ilustre desconocido como alcalde. Fíjate ahora, hay derecho, y te lo digo así, asumiendo toda la responsabilidad, que estén postulando a la Municipalidad de Lima el señor Rafael López Aliaga, el señor Urresti y el señor Forsyth, después de haber sido candidatos presidenciales, después de haberse prestado a toda la jugada del gobierno, después de haber sido desembarcados, después de haber participado en un proceso electoral fraudulento, ¿con qué cara, con qué derecho, con qué moral y con qué principios ahora pretenden la alcaldía de Lima? O sea, no logré ser presidente del Perú, ahora quiero ser alcalde de Lima. Pensemos que no llegan a ser alcalde de Lima. Dentro de 5 años dirán, quiero ser alcalde distrital. ¿Dónde están los principios? Claro. ¿Dónde está el interés superior del país, de la población? ¿Creen que como alcaldes podrían hacer algo políticamente? No es su incumbencia. No es como dice el señor Rafael López Aliaga. Desde la municipalidad vamos a defender la democracia. Desde la municipalidad no se defiende la democracia, porque de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades no es su competencia. Y no es infidencia, se les alcanzó documentariamente, constitucionalmente, jurídicamente, toda la argumentación para tratar de que desaparezcan las grúas y no se lleven los autos. ¿Sabe la respuesta que me dio uno de los candidatos? Que quiero pensar que es su ignorancia. La gente que vota en el Perú, apenas el 2% tiene automóvil. Como tú comprenderás, pues hay que ser bien indocto Así para es. creer que de los 33 millones de peruanos, solamente el 2% tiene autos. Si fuese así, las pistas, las carreteras, las avenidas, los girones, serían pues un paraíso en Lima y no tendríamos el tráfico infernal que tenemos. Exacto. Pareciera que esta gente está ciega y no sabe que en un edificio donde hay una familia, el papá, la mamá y el hijo tiene auto. Y como no tiene dónde cuadrar y no tiene las 3 cocheras, si llevan 1 o 2 autos que se quedan en la vía pública. Entonces, simplemente
Eso, el solo hecho concreto de las grúas te está demostrando que lo único que pretenden es tener poder a través de un cargo de elección popular. Y así, querido Eduardo, no se hace patria, así no se hace política, eso es cualquier cosa. Muy bien. Bueno, César, muchas gracias y disculpa que te hayamos molestado el día de hoy. No, al contrario, para servirte. Chévere, Buen fin muchas de gracias. semana. Nos Igual, buen vemos. fin Chao, de chao. semana, bendiciones. Don César Alfredo Viñolo, presidente de la Fundación Proética Periodística del Perú, colaborando con nosotros el día de hoy de manera accidental, porque así lo amerita la situación del país. Nos vamos a la pausa y retornamos.